Buenas gente, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a un vídeo más de World of Warcraft. Esta vez resumiendo el relato corto que salió hace un par de semanas de La Lila en la Piedra. Un relato corto que toma como protagonista a Moira Taurisan y a su hijo, Dagran Taurisan II. Para quienes no hayáis visto los vídeos anteriores, estos relatos cortos estarán formando parte de The Voices Within, un libro que estará saliendo en noviembre de este año y que toma lugar entre Dragonflight y The World Within, justo antes de esta nueva expansión. The Voices Within será un libro que estará conformado por una serie de relatos cortos. Cada relato corto tomará como protagonista a un personaje que al parecer tendrá una importancia relevante dentro de la expansión de The World Within. Hasta ahora han salido los relatos cortos de Alleria, Anduin y Gazlowe. Al igual que con este relato corto, también están resumidos y analizados en este canal por si queréis ir a echarle un vistazo. También os estaré dejando aquí abajo en la caja de descripción el link que os dirige a este relato corto por si queréis leerlo por vosotros mismos. Así que sin enrollarme mucho más, empezamos con el resumen de La Lila en la Piedra. El relato corto comienza con Moira Taurisan hablándonos sobre su hijo, Dagran Taurisan II, de quien dice que siempre ha sido su flor, comparándolo con el resto de la sociedad enana a quienes se refiere como piedras ásperas e indiferentes. Moira habla de lo difícil que es nacer siendo un enano con un alma sensible, diciendo que quizás sea incluso peor que nacer con un alma de mujer en lugar de varón. Es ahí cuando nos empieza a contar sobre la vida de ella misma, hablándonos de cómo tuvo que cargar toda su vida con el peso de haber nacido siendo una niña en lugar de un niño, justo como esperaba su padre Magni Barbabronce. A raíz de esto, Moira creció y se armó con una ira enorme, la cual utilizaba como un escudo para protegerse. Un escudo que pronto entendió que se gastaría, que la ira no era algo que debía exhibirse como una joya sino guardarse, ya que exhibir deliberadamente la furia hace que otros se muestren temerosos, que se pongan a la defensiva y estén alerta, en guardia. Además de que, si bien la furia suscita miedo, el miedo, cuando se acumula en demasía, se desvanece, lo cual llevó a Moira hasta la conclusión de que la furia, si bien es un arma, se desgasta como cualquier otra. Razón por la cual tuvo que aprender a moldear esa furia y contenerla, guardándola en las profundidades de su corazón solo para que el pueblo de su esposo, Dagran Taurisan, la quisiese aún más. Aún así, Moira es consciente de que la mayoría de errores que ha cometido provienen de ese lugar dentro de ella, llegando a preguntarse a veces quién podría haber sido de no haber tenido dicha furia. Moira nos cuenta que no le preocupa que su hijo, Dagran Taurisan II, cometa esos mismos errores, sino todo lo contrario. Le preocupa que nunca tenga la oportunidad de cometerlos, porque, a pesar de que la furia justificada es poderosa, Dagran no tiene siquiera eso para protegerlo, diciéndonos que el joven enano jamás ha visto algo con odio, ira, desagrado o miedo, diciéndonos que todo cuanto tiene es curiosidad y un enorme anhelo por aprender, que no tiene siquiera una furia interior que lo proteja, que solo la tiene ella, su madre, pero que todos los funcionarios que se han reunido allí para pelearse por unas viejas joyas no van a permitir que lo proteja eternamente de los azotes de su mundo. Es ahí cuando sabemos que todo esto está tomando lugar en Naviocalmo, una casa enorme construida dentro de unas gigantescas cavernas y que era el retiro favorito del difunto esposo de Moira, Dagran Taurisan I, emperador de los enanos Hierro Negro. Dichos funcionarios que se están reuniendo en Naviocalmo son miembros de dos de los tres grandes clanes enanos, los Barbabronce y los Martillo Salvaje, siendo Moira Taurisan la que está representando a su hijo, Dagran Taurisan II, en el nombre de los enanos Hierro Negro. El motivo de la reunión se debe a un antiguo escudo que fue encontrado en las tierras inhóspitas. Un escudo realmente antiguo cuyo frente tenía una cruz de 3 metales delicadamente entramados, hierro, bronce y oro, que dividían la enorme superficie en 4 imágenes que el tiempo había difuminado y la experiencia había pulido a golpes. La primera de las imágenes se trataba de una corona de plata, delicada y ornamentada, con perlas negras y joyas púrpuras y verdes incrustadas sobre un campo negro, con un enorme martillo de guerra cruzado en la diadema, cuya empuñadura era un sencillo bloque de granito puro y áspero. La segunda de ellas estaba compuesta por un águila y un león rampantes apoyados espalda con espalda sobre un campo color blanco, y debajo de ellos una rama con azares y naranjas en la boca de un cordero indefenso. La tercera constaba de un gran cáliz de hierro adornado con pedazos de ónix y ámbar, y repleto de sangre, salpicado de polvo rubí. Por último,
La cuarta imagen se trataba de una torre de roca negra, con la mampostería rajada por la mitad, envuelta en llamas de topacio y granate que se desbordaban del recuadro e invadían y amenazaban a los demás. Y, para rematar, alrededor de todos esos diseños se extendía un borde de ese mismo metal entramado, pero con un cuarto lazo de plata sobre el que se distinguían unas runas grabadas tan antiguas que ni los eruditos más sabios se atrevían a afirmar que pudiesen leerlas o incluso jurar que representan palabras. En la reunión, los representantes de los clanes enanos debaten y se disputan por el escudo. Discuten por si les corresponde a los Barbabronce porque el método de entramado tan fino de los metales es un secreto que solo conocen los herreros de dicho clan, o si les corresponde a los Hierro Negro porque los rubíes, los ópalos y los ónices fueron cortados y terminados con su estilo, o si, por el contrario, le corresponde a los Martillos Salvaje porque el águila y el león juntos conforman un grifo, el emblema del clan Martillo Salvaje. Todo esto los lleva a que en un mismo día discutan, peleen, rujan, se insulten, saquen a relucir viejos crímenes y finalmente terminen almorzando. Es aquí cuando Moira hace la reflexión sobre que es la misma historia de siempre en los enanos. Guerras, peleas... Y justamente en el almuerzo nos dice que el almuerzo nunca es solo el almuerzo. Pasando a hablarnos del arte de gobernar, algo que no se limita solamente a pelear, guerras y todo lo demás relacionado a la violencia. Moira dice que es mucho mejor que cualquiera de los enanos que están reunidos allí en el arte de gobernar, comparándose con ellos al decir que ninguno de ellos sabía hornearse su propio pan, ni ninguna vez había limpiado la mesa después de derramar cerveza por todos lados. Que aquellas eran tareas simples, delicadas, banales, que no eran para ellos, que ellos supuestamente habían nacido para algo más formidable, que mientras todos ellos se dedicaban a golpear mesas con los puños y gritar sus pedidos, ella se dedicaba al trabajo silencioso, comentando que nunca se molestarían en saber que una cena agradable puede ganar el favor de un hombre para una causa, o que un dormitorio lujoso decorado con las mismas flores que alguna vez amó su madre puede ayudar a ablandar su voluntad. O que una cerveza agria que no le caiga bien puede hacer que se enfurezca y pelee con todo el mundo por igual. O incluso hacer regalos a sus huéspedes, entregados con la suficiente antelación como para que se sientan en deuda sin siquiera haberse dado cuenta de que han aceptado los términos y condiciones. Esas minucias, esas sutilezas que al fin y al cabo forman parte del arte de gobernar, de influenciar a los demás, ya sea de forma positiva o negativa, siempre y cuando sea favorable para su propia causa. Moira cuenta que intentó enseñarle todo esto a su hijo, que incluso a ella misma le llevó mucho tiempo entenderlo y que se resistió durante años, ya que en un principio no quería saber esas cosas, el mundo que mayormente involucraba a su madre, que eran las ideas de su madre, las habilidades y las sutilezas de su madre, cuando lo único que ella quería era ser su padre, en cuerpo, alma, mente y trono. No solo quería ser como su padre, sino que también quería que él pudiera ver esos rasgos en ella, verlos por sí mismo, y no porque su madre en su lecho de muerte le hubiese pedido que le prestase más atención a su hija, que básicamente había pasado la mayor parte de su vida intentando ganarse la aprobación de su padre, que encontrase en ella el varón que siempre quiso. Y es que todos los errores que cometió en su vida fue a raíz de eso, por intentar ser como él, intentar resolver todos los problemas con sangre, con el dolor que le implicaban otras soluciones que no la hacían sentir digna heredera de su padre, llegando a la conclusión de que al final todo había sido para nada, que al final se había convertido en la líder que su pueblo necesitaba y que logró enterrar su propia furia, aprender las costumbres de los Hierro Negro y dejar de permitir que la decepción de su padre le robara su propia vida. En conclusión, que cometió muchísimos errores por tratar de ser violenta, de seguir los pasos de su padre, de la cultura enana, al menos como se esperaba de los hombres, y todo por querer estar a la altura de las expectativas que le habían robado buena parte de su vida. Misma razón por la que ella no hubiese permitido que ese fuese el modelo de crianza para su hijo, quien, a diferencia de los nobles que estaban en la mesa, sí podía valerse por sí mismo. Dagran sí se había horneado sus propios pasteles de carne, había hilado su propia lana, cosido sus propias túnicas e incluso lustrado las piedras de Naviocalmo hasta que relucieron y sus manos sangraron. Dagran sabía las reglas del juego, porque su madre Moira se había encargado de que las conociese. El problema era que Dagran se negaba a jugar. En la reunión conocemos a Angrid Festinfrío, quien es una enana anciana que aparenta ser frágil y débil, la auxiliar superior de Naviocalmo y que, secretamente, funge como maestra de espías de Moira. La fragilidad, la debilidad de Angrid no son naturales, sino premeditadas, ya que le ayuda a pasar más desapercibida y por ende poder cumplir mejor con su rol como maestra de espías. Vemos que Angrid es una persona de suma confianza para Moira, una confidente, y es que entre ambas llegaron a desarrollar un lenguaje de señas muy personal, señas sencillas, sutiles,
como movimientos de los dedos, tocarse los anillos de una forma u otra, la manera en la que se toman los cubiertos, en fin, todo lo suficientemente sutil y discreto como para poder comunicarse entre sí delante de otras personas sin que se den cuenta que están hablando. Es de esta manera que, mientras están comiendo, Moira le pregunta a Angrid sobre dónde está su hijo, Dagran, a lo que Angrid le responde que en la biblioteca, como siempre. Por lo que Moira le ordena a Angrid que vaya a llamarlo, que Dagran debería estar allí, a lo que Angrid le responde que sabe muy bien que Dagran no va a ir. Entre tanto, los representantes de los clanes enanos seguían discutiendo sobre el escudo, disputándose a quién pertenecería, a quién le corresponde, incluso uno de ellos llegando a sugerir en partir el escudo en 4 partes iguales, que cada uno se quedase con la parte que le correspondía a su clan y la parte restante arrojarla al mar. Pero en definitiva, todos con ansias de discutir y sobre todo de pelear. Especialmente Gruntin Azotaviento, quien dijo que Moira no los dejaba pelear ya que sabe que perdería. Ante aquella provocación, lo único que Gruntin obtuvo de Moira fue un suspiro, el cual fue seguido de un rápido movimiento con el cual incrustó su tenedor en la rodilla del enano. Si bien Moira sabe quién es, sabe cómo manejarse en ese mundo, todos los platos, las flores, los códigos, los susurros minuciosamente elegidos, aún así también es consciente que con un enano siempre se tiene que utilizar la puntuación también. Es decir, pasar a un enfoque un poco más agresivo, y no dejarse pasar por encima. Justo después de apuñalarle la rodilla a Gruntin y con el tenedor aún clavado en esta, Moira se hace respetar, diciéndole a Gruntin que si acaso ella perdió contra los trolls peloescarcha, mientras que él estaba escondido en su castillo, más asustado de la propia Moira que de los trolls. Gruntin se retorcía del dolor en su asiento, en silencio, demasiado orgulloso como para pedir piedad. Hasta que interviene Muradin Barbabronce, el hermano de Magni y tío de Moira, quien estaba allí representando a los enanos Barbabronce. Muradin le dijo a Gruntin que fuese a lavarse, entonces toda la sala se despejó. Todos los enanos se retiraron, dejando a solas a Muradin con su sobrina. Ahí vemos a Muradin teniendo un intercambio de palabras con Moira, hablando sobre Dagran y que debería estar allí. Muradin le dice a Moira que los detalles que ha tenido respecto a la comida, la presentación, la preparación minuciosa de todo no será suficiente. Al menos no para calmar las tensiones, ya que, al parecer, esa no es una cuestión en la que ella pueda influir tan fácilmente. Aquellos representantes de los clanes enanos estaban provocando a Moira, poniendo a prueba a Dagran. Querían ver qué haría, qué clase de heredero será, y que no se iban a ir ni llegar a un acuerdo hasta que él les dé ese espectáculo, que respondiese a esa gran incógnita. Moira le responde que hizo todo eso por su hijo, que como heredero de los 2 tronos tiene el poder de comandar ese consejo, pero que si demostrar su valía ante el consejo, ante las familias poderosas es solo cuestión de fuerza bruta, ambos saben muy bien que nunca lo conseguirá, que por eso está intentando abrir otro camino, un camino para él, ya que Dagran ni siquiera estaba ahí para al menos aparentar, aunque sea fingir que estaba listo y darles el gusto. Muradin le responde que los representantes ya lo saben, que esperan verlo entrar por cada puerta que cruzan y, cuando no lo ven, se preguntan si alguna vez sucederá. Le dice a Moira que sabe que su padre no la trató como debía, que mantener a alguien a salvo no significa negarle las herramientas que necesita para abrirse paso cuando uno ya no esté, pero que, sin embargo, tampoco es sabio proteger tan ferozmente a Dagran al punto de que piense que ni siquiera necesita una armadura. La conversación termina con Muradin diciéndole a Moira que los representantes van a querer reunirse de nuevo por la mañana, que lo traiga, que ya es mayor de edad, que es lo que corresponde, que es un buen chico, pero que no puede gobernar a los enanos si ni siquiera le permite intentar ser uno de ellos. Luego de aquella breve conversación, ambos se retiran, y Moira se dirige a la biblioteca a buscar a su hijo. Ahí vemos que no hay modo de llegar a la gran biblioteca desde las bóvedas de Reunión sin pasar por el salón de retratos. El único lugar en todo Navío Calmo donde entra la luz del sol, pues se trata de un salón sobre el cual Dagran Taurisan I, luego de casarse con Moira y mudarse a Navío Calmo, ordenó que se abriese un ventanal que diese la superficie, todo para complacer el capricho de su esposa. Vemos que en dicho salón hay un cuadro en particular, uno que retrata a Magni Barbabronce de la mano de su esposa, la madre de Moira. Frente a este cuadro, Moira empieza a recordar su crianza, la crianza que recibió su padre, y reflexiona sobre lo distinto de su propia crianza por solamente haber nacido mujer. En la pared de piedra, justo detrás del cuadro, un nudo de raíces, ramas y flores se había abierto paso por entre la roca. Una flor de lila, con la determinación de vivir, resquebrajaba lentamente su propia base a medida que crecía. Justo del otro lado de la puerta se encontraba Dagran en la gran biblioteca, rodeado de un montón de libros, papiros, estudiando al parecer sobre el escudo. Moira se percata de que en uno de los muros Dagran había colgado un papiro con un dibujo muy detallado y cuidadosamente sombreado de ese escudo, un dibujo que había hecho él mismo.
Moira empieza a conversar con su hijo preguntándole si él ha dibujado eso, a lo que él le responde que sí, y cuando su madre le dice que es muy bueno, le dice que no es muy importante. Moira le reclama diciéndole que ¿cómo que no? Que todos aquellos hombres llegaron armados hasta los dientes para luchar por esa cosa y que de eso había ido a hablarle. Dagran, con toda la calma del mundo y aún concentrado en sus estudios, le dice que bueno, que claro que es importante, pero que no lo es en absoluto, que el escudo es solamente cuero y metal. Moira le pregunta que cuándo fue la última vez que comió, ya que al parecer Dagran lleva bastante tiempo en la biblioteca, muy volcado en esos estudios y en esa investigación, algo que al parecer le apasiona. Dagran le responde que puede comer en cualquier momento, pero que está muy cerca de descubrir algo respecto a las palabras. Dice que no hay idioma en Azeroth que no domine aunque sea parcialmente, que algunos idiomas que incluso están muy muertos quizá conozca los conceptos básicos, pero que una vez sabes un idioma, los demás se abren como una caja de acertijos. Y aún así, sin embargo, las runas del escudo no se parecen a ninguna lengua que conozca. Dagran continúa explayándose con su explicación, detallando cómo es que está estudiando todo, cómo hay cosas del escudo que no le encajan, y la cantidad de libros en los que ha estado indagando buscando algo de información que le ayude a esclarecer todo eso. No obstante, Moira interrumpió la explicación de su hijo, quien se estaba dejando llevar cada vez más y más y más con aquella explicación, mostrando cuánto le apasiona el estudio, la investigación y el alma curiosa que efectivamente parece tener. Moira lo interrumpió diciéndole que tiene que hablar con él, que ya es hora, pero Dagran parece seguir a su rollo con los libros, mostrándole a su madre uno de historia en el que aparentemente se habla sobre ella. Moira tampoco quiso indagar mucho, ya que sabe que nada que diga un libro de historia sobre ella va a ser bueno. Al ver que su hijo seguía, Moira le dijo que por favor, que ya era hora, que ya era su hora. El semblante de Dagran era adorable, o al menos así se nos es descrito por su madre. Un joven con nada de malicia y con lentes, algo muy extraño de ver en un enano ya que la mayoría son muy orgullosos como para reconocer que necesitan lentes, incluso si están casi totalmente ciegos. No obstante, al su madre querer hablar seriamente con él y recordarle que ya era hora, que ya era su hora, la cara de Dagran palideció. Moira le comenta que Muradin no seguirá con las negociaciones sin él, que han estado contando los minutos que quedaban para que llegase a la mayoría de edad y finalmente librarse de ella. Dagran le responde que preferiría que siga ella a cargo por siempre, a lo que Moira le dice que nadie recibe lo que quiere y que es hora de que acepte su destino, de que, como heredero de los clanes Hierro Negro y Barba Bronce, gobierne. Dagran entonces le pregunta que cómo va a gobernar, que si tiene que ser como su abuelo, mostrándole aquel libro de historia en el cual dice que Magni fue el motivo por el cual asesinaron a su padre, Dagran Taurisan I, o que si acaso debe ser como ella, señalando en ese mismo libro que dice que fue cruel y precipitada, que fue despiadada, preguntándole que si quiere que así sea él. Moira con suavidad le dice que los libros son poco confiables, que una vez se escribe algo es como si hubiese ocurrido de verdad incluso cuando no sea cierto, que le dirán que fue orgullosa e inflexible, que gobernó con puño de hierro, a lo que Moira le pregunta que qué otro tipo de puño podía haber usado en Khazmodan, y que, aún más, qué es lo que ella hizo que no hayan hecho otros reyes, cuya grandeza obtuvieron precisamente por esos mismos actos. Luego de esto, Dagran no respondió, y se hizo un breve silencio ya que no había respuesta a esas preguntas. Moira añadió que, de todos modos, ella era joven, que la juventud es necia ya sea en pequeña o gran medida, algo a lo que Dagran respondió en voz baja diciéndole que él también es joven. Respecto a Magni, Moira le comenta precipitadamente que lo odiaba, que durante años fue lo único en lo que pensaba. Sin embargo, antes de continuar se interrumpió súbitamente, dándose cuenta de lo que acababa de decir a su hijo, a lo que rápidamente le dijo que no quiso decir eso realmente, pero que aún es capaz de hacer mucho por su único hijo, incluso decir la verdad. Moira concluyó aquello sobre Magni diciendo que hizo lo correcto, al menos desde su punto de vista, pero para su sorpresa, Dagran le dijo que no lo creía, y que no creía que su abuelo piense eso, lo cual conmovió a Moira, haciendo que le caigan un par de lágrimas. Siempre utilizando el tono comprensivo con su hijo, Moira le dice que ese quizás es un terreno amargo para sembrar, pero que es primavera y que debe hacerlo o no habrá cosecha, que el tiempo de aprender se acabó y llegó el tiempo de actuar y que lamenta muchísimo que sea así, que cuando se vaya de ese salón mire hacia arriba, sobre la puerta, que verá su última lección, que hay flores que crecen en la piedra y prosperan. Concluye diciéndole que luego se presenta en el salón de reuniones para hablar con el consejo, 2 horas después del amanecer. En respuesta a estas palabras, Dagran se irguió con orgullo y respondió desafiante, diciendo que el tiempo para aprender nunca se acaba. Después de esto pasamos al día siguiente,
donde Moira le encargó a Angrid que preparase la primera comida del día y la dispusiera para que los dignatarios pudieran comer un festín antes de empezar la reunión. Sin embargo, para su sorpresa, Angrid le responde que no tiene nada que hacer, que ya está. Incrédula, Moira le dice que es imposible. Sin embargo, cuando ésta entró al gran salón, vio la mesa atestada de nobles. Todos los dignatarios estaban reunidos. La mesa era perfecta, cada plato se correspondía a la perfección con cada señor, cada jarra de cerveza aguada cuidadosamente para nublar los ánimos, pero no la razón, e incluso la cubertería estaba grabada con los sellos de la casa y el linaje de cada enano. Y quien se sentaba a la mesa de aquella cabecera era Dagran Taurisan II, donde lo habían empujado toda la vida, pero él mismo había puesto la mesa, sin delegarle su trabajo a ningún sirviente. Por si Moira no estuviese ya lo suficientemente sorprendida, terminaría de estarlo cuando los dedos de Dagran rozaron rápidamente el cinturón, ágiles y veloces, diciéndole: «Madre, todo va a estar bien», empleando exactamente las mismas señas que habían estado utilizando Angrid y ella por tanto tiempo, y que nunca se las había enseñado a nadie, que él solo había observado toda su vida y había aprendido, lo cual evidencia aún más cuán inteligente y observador es Dagran. Una vez estaban todos sentados y comiendo, Dagran finalmente les dirigió la palabra, diciéndoles: «Honorables invitados, son unos tontos». Lógicamente esto perturbó la paz del hambre, hiriendo el ego o el orgullo de los presentes. Dagran repitió ahora con más énfasis: «Son unos tontos». A pesar de que esto había suscitado la furia de los presentes, Dagran levantó las manos y las sostuvo en el aire, sin gritar, sin rugir, sin dar ningún solo golpe ni alzar la voz para atemorizar a los demás. Y aún así, todos lo escucharon como nunca habían escuchado a su madre, Moira, incluso cuando ella misma hizo esas cosas. Dagran continuó diciéndoles que son unos tontos y que es agotador, que sabe que los libros son menos divertidos que golpearse entre ellos porque hirieron sus delicados sentimientos, lo cual provoca que Gruntin le reclame, haciendo que el vendaje de la herida en su rodilla se le llene de sangre luego de que se le soltasen los puntos. Asimismo, también Muradin advierte que cuide su lengua, a lo que muy inteligentemente Dagran le responde que de eso se ha ocupado, que son las lenguas lo que lo han tenido tan preocupado, indicando que las runas del escudo no pertenecen a ninguna lengua registrada por alguna de las razas de acero, cuestionando que entonces ¿por qué dedicar tanto tiempo a grabarla con tanto esmero en un escudo? Dagran entonces cuestiona a los presentes preguntándoles que cuál es la utilidad de un escudo, para qué sirve, a lo que lógicamente todos se ponen de acuerdo diciendo que es para la batalla, para protegerse, cubrirse de ataques. Entonces empieza a pedir a todos los que están en la mesa sus armas para compararlas con las abolladuras y las muescas que tiene el escudo. Ninguna de las armas parece encajar con las marcas del escudo, a excepción de las herramientas de trabajo de Dagran, lo cual deja en evidencia que las marcas que tiene el escudo corresponden a herramientas de excavación, que no fue utilizado en batalla. Y es que, ¿cómo un escudo tan elaborado, con tantas joyas, tantos detalles, iba a poder ser utilizado en una batalla? Carecía de todo propósito como herramienta. Después de todo, aquel escudo nunca había sido pensado para utilizar en batalla. Era un monumento, una disculpa y una promesa. Dagran comenzó a hacer un desglose de los elementos y símbolos que componían las diferentes imágenes del escudo. Se refirió a los martillos salvaje, indicándoles que allí estaba su grifo, desarmado en partes que anhelan volver a juntarse, trágico, en llanto, separado, incapaz de comer el cordero por sí solo por más riquezas que tenga. Después se refirió a los hierro negro, diciéndoles que allí estaba su fortaleza, incendiándose y sin salvación. A continuación sus palabras fueron para los barbabronce, diciéndoles que allí estaba su cáliz, alzado en los grandes salones de Forjaz, repleto, pero no de sangre, sino de vino, y completamente solo, sin sus camaradas para disfrutar del festín a su lado. Por último, Dagran observó a su madre y le dijo que observase de nuevo, que en el cuadrante superior lo que había no era cualquier corona, sino la corona de una reina, y que el martillo junto a esta no era un martillo de guerra, sino un martillo común, un martillo para construir, no para destruir, para levantar ciudades, no para derribarlas, que aquel escudo no había vivido ninguna batalla, pero que fue hecho con mucho cuidado para contar una historia, la historia de lo que le ocurre al pueblo enano cuando está en guerra entre sí mismo, pero que alguna vez los tres metales se unieron, hierro, bronce y oro, hierro negro, barbabronce y martillo salvaje, alguna vez reunidos para usar sus martillos en pos de algo más grande que solo destruir huesos y llenar tumbas, unidos en algún momento del pasado antiguo, cuando su pueblo no conocía la división y todos los clanes eran uno solo bajo el gobierno de una reina que tuvo un hijo con manos de constructor. Uno de los enanos presentes cuestionó a Dagran, preguntándole que cómo podía saber todo eso, a lo que Dagran respondió que podía leer las runas. Y es que resultó ser que el problema era el mismo que tenían todos ellos, creer que esas runas eran un único idioma, las palabras de un solo clan, las ideas de un solo clan y la forma de vida de un solo clan, pero no, pertenecían a los tres. Aquellas runas estaban compuestas por diferentes símbolos y trazados de otras runas de los tres clanes.
Y no solamente eso, sino que también la gramática, la manera de componer las oraciones, todo correspondía a los 3 diferentes clanes. De esta manera, el mensaje solamente podría ser descifrado cuando los enanos estuviesen unidos, ya que un solo enano o un solo clan sería incapaz de descifrarlo por sí mismo. En su explicación, Dagran estaba comenzando a dejarse llevar por el entusiasmo, por la pasión y el amor que siente por el estudio. Comenzó a irse por las ramas, hablando de sintaxis, conjugación verbal, declinación nominal, preposiciones, tipología sintáctica, en fin, un montón de tecnicismos que era más cosa de eruditos que de aquellos enanos toscos y aguerridos. Moira quiso advertirle a su hijo que volviese, que no se fuese tanto por las ramas ya que estaba a punto de perderlos, iba a perder el interés como era de esperarse. Quería guiarlo, enderezar su rumbo. Sin embargo, se lo impidió a sí misma, ya que si Dagran era incapaz de enderezar su propio rumbo en ese mismo momento, jamás podría hacerlo. Por fortuna, Dagran fue capaz de reencauzar la conversación, diciendo que si estaba en lo correcto no eran solamente runas, sino un hechizo, uno de restauración, y que si dice la verdad, se revelaría. Entonces Dagran leyó las runas diciendo que eran todos unos tontos, pero que ya no más, repitiendo varias veces aquellas palabras. La sangre resquebrajada y seca del escudo resplandeció y se derramó, como si volviese a estar fresca de nuevo. Y, tras aquella demostración, Dagran cuestionó a los presentes, preguntándoles que qué serían entonces, si tontos o hermanos, pronunciando las siguientes palabras: interpónganse en mi camino o despéjenlo. Me da igual, la sangre dice la verdad. Esos son nuestros ancestros, nuestros padres, nuestras madres, las personas de verdad que vivieron y murieron para convertirse en recuerdos, símbolos, los sellos de sus tazas y la comida en su plato. Gastaron innumerables fortunas para dejar un mensaje que perdurara a lo largo de las eras, solo para poder decirles a los tontos de sus hijos que son todos familia. Si quieren faltarles al respeto y deshonrarlos, abandonen este salón y ocúpense de sus asuntos. Yo no, yo me quedaré aquí, a trabajar, a construir, con quien sea que tenga la fuerza necesaria para sostener un martillo real. Justo después de aquellas palabras, Dagran se marchó arrojando las herramientas de excavación sobre el escudo roto. Haciendo uso del lenguaje de señas de su madre y Astrid, le pidió a su madre, Moira, que lo siguiese y no mirase atrás. Entonces Moira lo siguió, y una vez cerraron la puerta, Dagran afirmó que los enanos se iban a quedar. Moira y Dagran conversaron brevemente, explicándole este último cómo había hecho para resolver el enigma, cómo se las había ingeniado para dar una solución a aquel acertijo del escudo. Después de aquella breve y sencilla explicación, Dagran tomó de los hombros a su madre y le pidió que le dijese que estaba orgullosa, que dijese que era su hijo y que lo veía por lo que es y que veía en él lo que a ella le negaron. Algo a lo que en una escena muy conmovedora y entre lágrimas, Moira le respondió que sí, que lo veía, a su hijo, reconociendo el orgullo que sentía por él. Al mismo tiempo, en silencio, Moira reflexiona sobre lo equivocada que estaba respecto a Dagran, al igual que todos, solo que los demás aún no lo habían descubierto. Que Dagran siempre fue su flor, su lila que crece en las condiciones más difíciles, pero tal vez todos sean lilas. Flores que crecen en las piedras, que tal vez gritan y atacan y pisotean y se enfadan porque saben que, si la armadura que recubre sus corazones se llega a abrir, aunque sea por un momento, este mundo los comerá enteros, pétalos y todo. Después de todo, la lila pertenece a la tierra tanto como ellos, tanto como la roca petrificada sobre la que debe crecer. Pero solamente Dagran logró estar solo frente a los horrores y les dijo que él era ambas cosas, y que los gobernaría de todos modos. Finalmente vemos a una orgullosa Moira viendo cómo Dagran regresa al salón, mismo salón del que ni un solo señor enano se atrevió a irse. Una Moira que se queda observando cómo el futuro se desliza entre las grietas antes de que nadie se haya percatado de que ya estaba allí. Y finalmente así es como termina este relato corto, La Lila en la Piedra. La verdad me ha parecido un relato corto interesantísimo y que, sinceramente, me ha callado la boca respecto a Dagran Taurisan II, el hijo de Moira. Porque, para seros honesto, te voy a ser sincero, Bucky. Cuando vi por primera vez el modelo que iba a tener Dagran ahora en The World Within, me daba la sensación de que iba a ser un personaje bastante tranquilo y que no iba a tener mucha relevancia. Tenía la impresión de que actuaría como el típico niño nerd, por decirlo de alguna manera, que era infantil y que realmente no tendría mucho protagonismo y carecería de las aptitudes para el trono que ostentaba. Pero la verdad, pese a carecer de la agresividad que tienen los enanos y ser bastante tranquilo y calmado para lo que cabría de esperarse, ha demostrado que tiene tanto la sabiduría como el carácter para gobernar. Pero ya sabéis cómo dice el dicho, no juzgues un libro por su portada.
Y la verdad creo que tanto Dagran como su madre Moira van a tener mucho para aportar en esta expansión y seguramente a futuro en la historia. Especialmente Dagran, quien de los nuevos líderes que están surgiendo ahora mismo me parece uno de los que tiene más potencial y cuyo gobierno parece ser que traerá cambios significativos y de lo más interesantes para los enanos. Y eso sería todo por el vídeo de hoy, gente. Espero que os haya gustado, decidme qué os ha parecido, no solamente el relato corto, sino el personaje de Dagran Taurisan II, ya que esta es la primera vez que tenemos algo de información sobre él más allá de lo que sabíamos hasta ahora, que era un bebé. Como siempre os estaré leyendo aquí abajo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el video os agradecería de todo corazón que me lo hagáis saber con vuestro like. Y por supuesto, para más contenido como este, estáis más que invitados a suscribiros al canal. Yo soy Joaquín y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.